Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Porque tu gracia, tu amor, tu poder, Señor, se ha manifestado, Señor, con nosotros este día, Señor. Tómese un momento y dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Siempre es un buen momento para dar gracias. Siempre es un buen momento para dar gracias por la vida que Dios nos da. Siempre es un buen momento para dar gracias por el trabajo que tenemos. Siempre es un buen momento para dar gracias por nuestro cónyuge. Siempre es un buen momento para dar gracias por nuestros hijos. Siempre es un buen momento para dar gracias por el simple hecho de existir. Siempre es un buen momento. Es que tome ese momento y dígale: gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, papá. Porque las adversidades no me van a mover. Porque la enfermedad no me va a tirar. Porque el diagnóstico no es la palabra final. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Aproveche ese momento, amado hermano. Dígale: gracias, gracias, papá. Eres bueno. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, papá. Gracias. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Así como está, amado hermano, en esta atmósfera de gratitud, el Señor desde la semana ponía en mi corazón hablar acerca de Dios como Padre, de papá. Porque si bien es cierto, el Señor se manifiesta de muchas maneras. Si bien es cierto, el Señor ha tenido apariciones extraordinarias, gloriosas, como el Rey de Reyes, como el Guerrero de Guerreros, como el Vencedor, como el León, como fuego consumidor. Y si bien es cierto, el Señor es todo eso y es más. Dice la Escritura que Él es infinito. Pero una de las cualidades más importantes en las cuales el Señor se manifiesta también, y que es una manifestación que solo nos toca a usted y a mí, es la manifestación del Señor como Padre. Es la manifestación del Señor como un Dios que se preocupa por mí. La manifestación de un Dios que se preocupa por usted. La Escritura dice, cuando Jesús les hablaba y les enseñaba, dice: ustedes como padres son buenos porque buscan darles cosas buenas a sus hijos, ¿no? Dice: porque qué padre cuando su hijo le diga que tiene hambre le va a dar una serpiente o le va a dar piedras. Si aún ustedes, cometiendo errores, procuran ser buenos padres, ¿cuánto más no cuidará de ustedes el Padre que está en los cielos? Ese es el papá que tenemos nosotros. Si usted y yo, siendo pecadores, siendo personas que cometen errores, mis amados hermanos, procuramos el bienestar de nuestros seres queridos, el Padre que está ahí en los cielos quiere el bienestar de su vida. El Padre que está en los cielos busca que usted y yo estemos bien.
Pero recuérdese una cosa, papá no es alcahuete. Sí, papá nos enseña, papá nos disciplina, papá nos va a corregir, porque es un padre perfecto. Cuando nos equivocamos, claro que nos va a corregir. Pero ¿sabe algo? Yo prefiero que el Señor me corrija, prefiero que el Señor me discipline a que me ignore cuando cometo errores. Y esto quizás a alguno de nosotros no nos gusta esto, porque la disciplina, la corrección no nos gusta, mis amados hermanos. Y bueno, a todo esto quisiera enfocarme en Lucas capítulo 15, versos del 11 en adelante, que es una historia que usted conoce bastante bien. La Biblia le llama la parábola del hijo pródigo. El doctor Ríos le llama la parábola del padre amoroso. En realidad Jesús no le puso nombre, pero conocemos el mensaje que nos quiere dar esta parábola. Dice, Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y dice, y él les repartió sus bienes. Esto es algo muy interesante, porque dice les repartió, no le repartió. Es decir, de los 2 hermanos, a los 2 en ese momento les tocó. Dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Yo creo que este es el testimonio de muchos de nosotros en algún punto. Hermano, pero a mí no me han dado la herencia. No se trata de dinero, se trata de la herencia de la vida que Dios nos da. ¿Qué vamos a hacer con la vida que Dios nos da? ¿Sabe? La herencia que todos tenemos es la vida y las fuerzas para realizar todo lo que podemos hacer. No hay herencia más grande ni regalo más grande que tener la capacidad de hacer cosas, tener la fuerza de levantarse e ir a trabajar, tener la fuerza de levantarse y producir. Y entonces aquí el asunto, mis amados hermanos, es ¿qué estamos haciendo con esas fuerzas que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo con esa herencia que Dios nos da? Algunos, por ejemplo, se les desarrolló mucho el conocimiento. ¿Qué hace con ese conocimiento? A otros se les desarrolló mucho el hacer negocio. ¿Qué hace con esa capacidad de hacer negocio que Dios le dio? Y así podemos hablar de un montón de cosas, ¿verdad? A unos les dio el don de ser médicos, a otros de ser ingenieros, abogados, electricistas, carpinteros y un montón de cosas, ¿verdad? Toda la profesión que usted tiene. Esa es una herencia que Dios le dio a usted. Y esa herencia, mi amado hermano, le produce, vamos a llamarlo así, dinero, riqueza. Son medios que el Señor le da. Y entonces la pregunta es aquí, ¿qué está haciendo y qué estamos haciendo con los bienes que el Señor nos da? No le voy a hablar nada de dinero, del diezmo y que demás. No estoy hablando de eso. Simplemente lo que quiero hablar con usted, amado hermano, es si usted y yo, con la fuerza y con la vida que el Señor nos da, buscamos honrar a Dios. Aquí la Escritura dice que el hijo menor, se fue a un país lejano, fíjese. Y dice que lo gastó todo. No lo invirtió, no lo trabajó.
Él se sintió con las fuerzas, se sintió con la juventud, se sintió con la libertad, se sintió con el permiso, porque ya no estaba el papá cerca, ¿no? El papá ya no estaba ahí. Y es más, para que no me diga nada mi papá que qué estoy haciendo, me voy lejos. ¿A poco no muchos a veces pensamos así, verdad? Me siento con fuerzas, medio que tengo dinero, medio que más o menos me sé mover, me muevo de mi casa para que no me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer. Me muevo de la casa. Y pareciera que las cosas van bien porque tenemos fuerzas. Pareciera que las cosas están bien porque no estamos enfermos. Pareciera que las cosas están bien porque tenemos toda una vida por delante con la cual vivir. Y ya tendremos tiempo de corregir, porque al final de cuentas, vida solo hay una. ¿Verdad que así piensan muchos, verdad? Pero dice que lo gastó a tal punto de ya no tener nada, mis amados hermanos. Dice el verso 15: entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Dice, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Mire, a lo mejor usted dice cerdos, pues sí, le dio trabajo, ¿no? Ok. En la cultura judía era ilegal apacentar cerdos. O sea, para un judío era completamente irracional tener un criadero de cerdos, ¿no? Gracias a Dios que usted y yo somos gentiles y que en cada esquina en esta bellísima ciudad tenemos un puesto de carnitas. Gracias a Dios por eso. Pero para los judíos y actualmente es pecado comer carne de puerco, mis amados hermanos. Entonces, que el hijo termine trabajando en algo que culturalmente se ve mal, la humillación todavía era más grande. No puede ser, mi papá me pagó la universidad en el TEC de Monterrey y estoy aquí de carnicero. No puede ser, mi papá me pagó una universidad en Europa y acabé aquí. No sé, digo, no quiero sonar clasista o algo así en cada país. Yo sé que cada país tiene su belleza, pero lo voy a poner así. Y acabé aquí en Cuba lavando carros. Y llega un punto de la vida donde nos sentimos avergonzados por lo que terminamos haciendo. ¿Verdad que así pasa, verdad? Así es la vida. Dice la escritura, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Puede ser, en la casa de papá comíamos 3 veces al día: desayuno, comida, cena. Los fines de semana salíamos a restaurantes y ahora ya resulta que ya no tengo para comer. El hijo estaba en el punto de tocar fondo, o lo que así le llaman, cuando uno toca fondo. Y a lo mejor aquí, en este punto de la vida de muchos cristianos, cuando tocan fondo, viene la clásica pregunta: ¿y dónde está Dios aquí? Es aquí donde se viene los cristianos, o los que alguna vez conocieron del evangelio, que los llevaban a la iglesia de chiquitos y están tocando fondo ellos solos. Aquí viene la pregunta: ¿dónde está Dios en este momento? Yo creo que muchos, o una de dos, o es nuestra historia, o conocemos a alguien con una historia así.
¿Verdad que sí? Acabo de perder todo mi patrimonio. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitaba? Voy a poner ejemplos bastante fuertes. Acabo de pasar un divorcio. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Acabo de perder un hijo. ¿Dónde está Dios en ese momento? Acabo de perder a mis padres, a papá, a mamá, a mis hermanos. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Acabo de tener un accidente fatal. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Me acaban de diagnosticar una enfermedad que ya no tiene cura. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad? Digo, algunos psicólogos que han estudiado la parábola y la situación del hijo, pues pueden ver quizás alguna de las partes del duelo, porque el duelo no solo es perder una persona, uno puede tener duelo por distintas circunstancias en la vida. Perder un buen trabajo, para alguien que estaba acostumbrado a ese trabajo, es un duelo. Asimilar la pérdida de ese trabajo, para alguien que perdió un negocio, o para alguien, digo, le voy a poner un ejemplo. En un divorcio, estaba leyendo algunas cosas. En un divorcio dicen algunos psiquiatras que es peor que cuando el cónyuge se muere. Porque cuando el cónyuge se muere, al paso del tiempo uno asimila que ya no está y ya no va a estar. Pero en un divorcio, la esperanza del qué pude haber hecho, qué puede pasar, a lo mejor recapacita, esa siempre va a seguir por más tiempo que el duelo de la pérdida. Y es obvio que uno va a decir, ¿y dónde estaba Dios en mi matrimonio? El hijo se va de la casa. Señor, yo te sirvo en la iglesia, llevo tantos años sirviéndote. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no cuidaste a mi hijo? Pero el versículo 17 tiene un aspecto bien importante. Diga conmigo, volviendo en sí. Una vez más, volviendo en sí. ¿Qué fue lo que cambió completamente la mentalidad del hijo? Se encuentra en el problema, se encuentra en la situación y razona y dice, a ver, espérate. Todo esto no es culpa de Dios, todo esto yo mismo lo provoqué. Dios no tiene la culpa de esta situación, yo mismo busqué la situación. Parte de volver en sí, amado hermano, es el arrepentimiento. Volver en sí, la palabra arrepentirse viene del griego, que es metamorfo, metamorfosis, de esa palabra, que básicamente significa el cambio de la mentalidad. Arrepentirse, el cambio de la mentalidad. Y esto es muy interesante porque Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca del sentido, sobreviviente de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl decía, y ese es probablemente el centro del libro del Hombre en busca del sentido, que la última libertad del hombre, que nadie se la puede quitar, es la actitud que va a tomar frente al problema. Es decir, ¿cómo voy a reaccionar a la situación que se me está presentando? ¿Cómo voy a reaccionar hacia lo que estoy viviendo? Y es ahí, mis amados hermanos, donde decimos, yo tengo que volver en sí. Entonces dice el verso, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre
tienen pan de sobra. Fíjese, ahora el hijo sí valora a los trabajadores de su padre, ¿verdad? Porque luego, ¿cómo son los hijos? Cuando los papás tienen un negocio, ¿verdad? A veces, mire, y eso me ha tocado en varias empresas familiares que me ha tocado trabajar, donde los padres desde abajo levantaron un negocio, levantaron una empresa, y a veces una de las recomendaciones que les damos a esos padres es: no dejes tu negocio en manos de tus hijos. Y obviamente se ponen locos. ¿Cómo crees? Entonces, ¿qué va a pasar con esta empresa? No dejes tu negocio en manos de tus hijos. Digo, no quiero hacer de este sermón un seminario de gobierno corporativo, ¿verdad? Pero en algunos casos sí, así uno dice: no lo dejes, porque va a tratar mal a la gente. La gente que sabe cómo funciona el negocio se va a ir. Entonces él va a traer a sus cuates, y lo que va a terminar pasando es que el negocio se viene para abajo. En una empresa donde trabajamos como externos, eso fue lo que terminó pasando. Era una chocolatera muy grande, hacían chocolates. ¿Qué cree que hizo el papá? Le deja a los hijos el negocio, los hijos lo tumban, y llegó Hershey's y le dijo: ¿sabes qué? Mejor te compro el negocio. ¿Por qué? Porque a veces los hijos no valoramos el trabajo de los papás. Porque a veces los hijos no valoramos el esfuerzo de papá, de mamá. Porque cuando ya más o menos alcanzamos razón, el negocio ya estaba puesto, ¿verdad? Cuando ya más o menos agarrábamos la onda de niños: papá, necesito una cartulina y 10 cuadernos y unos colores de no sé qué. Y papá iba, compraba, mamá iba, compraba y lo ponía en la mesa. Pero no nos preguntábamos cómo le hacían, ¿verdad? Si eran magos o se los robaban, ¿no? No nos preguntábamos quizá qué pasaba. Pero cuando a nosotros como hijos nos toca vivir la experiencia de la vida, llega un momento donde uno dice: tengo que volver en sí, tengo que razonar. Y aquel hijo dice: los trabajadores no son hijos y ellos tienen pan de sobra. Los trabajadores no son hijos y en este momento les está yendo mejor que a mí. Y el verso 18 también es algo bien impresionante. Diga conmigo: me levantaré. Dígalo una vez más: me levantaré e iré a mi Padre. Diga conmigo: e iré a mi Padre. ¿Dónde está el cambio, mis amados hermanos? Hay que levantarse e ir al Padre. Hay que levantarse y correr a los brazos de papá. Hay que levantarse y correr al Señor. Pero es que estoy enfermo, no importa, hay que levantarse. Pero es que el negocio ya está tronado, no importa, el Señor te va a ayudar y te va a volver a levantar. Pero es que papá no está aquí, de eso se trata, hay que levantarse y ir con papá. Arrepentimiento también es acción. Arrepentimiento también es hacer. No basta con la buena intención. Como dice la canción de Juan Carlos Alvarado, no basta nada más con cantar, con decir, con buenas intenciones. Hay que hacer, hay que actuar, mis amados hermanos. Y dice: me levantaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocimiento del error, mis amados hermanos. Y dice: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme uno de tus trabajadores.
Wow. Esta ya era más cosecha del hijo, ¿verdad? Porque papá no iba a hacer eso. Mire, los que son padres, por favor, levanten su mano. Levanten su mano los que son papás. Si su hijo hace el error de su vida, lo defrauda, lo traiciona, ¿usted le va a decir, tú ya no eres mi hijo? ¿Verdad que no? Creo que no. Y no me va a dejar mentir que yo, gloria a Dios por sus hijos que están aquí, pero están en proceso de ser pan de Dios todavía, ¿verdad? Porque el pan de muerto como que... Sí, ¿verdad? Pan de muerto a lo mejor sí, pero el pan de Dios todavía le falta. Pero aún así, como padre, usted lo ama, ¿verdad que sí? Y se lo pongo así. Y aún si llegara todo borracho y drogado a la casa, usted le va a abrir la puerta, ¿verdad que sí? A lo mejor la va a pensar, pero si le pasa, créame que le va a abrir. Usted, no, mi hijo no va a hacer eso nunca. Bueno, gloria a Dios que no lo haga nunca. O a lo mejor le pasó y le abrió. ¿Por qué? Porque ese es el corazón paternal, ¿no? Póngale que lo deje una hora tocando, diga, para que aprenda, ¿no? Pero le va a terminar abriendo, lo va a terminar recibiendo. Y qué bueno que lo disciplina de esa manera. Pero esa es la forma en la que recapacitamos a veces. Esa es la forma en la que entendemos a veces, ¿verdad? Dice el versículo 20: y levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos. Mira, amado hermano, esta es... Por eso le llaman la parábola del padre amoroso. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. ¿Y quién fue quien corrió hacia el hijo? El padre. En la cultura judía, mis amados hermanos, el acto de correr, que no fuera en la guerra o en una situación que lo ameritaba, el acto de correr era algo humillante para un hombre con prestigio. Ver a un empresario corriendo no es, o sea, es mal visto. Es como si... Bueno, ahorita ya no existe mucho esa parafernalia, pero ¿se acuerda de los presidentes de Peña hacia atrás? ¿Cómo iban con su estado mayor hacia atrás? ¿Y el presidente corría? ¿No que no? Digo, a Peña, a Salinas les gustaba correr, pero uno sabía en qué momento era una carrera y ahí los dos se iban a correr. Les gustaba mucho correr esos señores. Pero no era común ver correr al presidente. Imagínese a un empresario, a este papá, lleno de riquezas, lleno de tierras, lleno de trabajadores, lleno de bienes, viendo a su hijo a lo lejos, al hijo que lo traicionó, al hijo que lo abandonó, al hijo que probablemente en algún momento le dijo: papá, me voy a ir lejos porque ya no quiero estar contigo. Papá, me voy a ir lejos porque eres un hombre duro, nunca vas a cambiar. Tú no entiendes lo que estoy pasando. Yo no te pedí nacer, esta es mi vida, déjame vivirla como yo quiero. Pero aún así, mis amados hermanos, el padre lo ve de lejos y corre hacia el hijo arrepentido. Uno quizás hubiese esperado
No, que Él venga hacia mí. El que se equivocó es Él. ¿Y verdad que así somos nosotros? No. Él fue el que cometió la ofensa. Que Él venga y me pida perdón. Así somos a veces de duros, ¿verdad? No. Él fue el que se equivocó. Él tiene que venir acá, me tiene que ver a los ojos y me tiene que pedir perdón. Pero ¿cuál es la actitud de papá? Papá corre hacia nosotros. Papá se levanta de su trono y corre hacia nosotros. Papá corre hacia nosotros, mis amados hermanos. Su padre lo vio, siente compasión por él, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Echarse sobre su cuello es dar uno de esos abrazos largos, amado hermano, donde uno se cuelga. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imagínese al hijo en el camino a casa. Probablemente se fue hasta en un avión privado al otro país. Y ahora se tuvo que regresar, no en clase turista, en el compartimiento de las maletas. Probablemente ahí se tuvo que esconder para que no lo cacharan, porque ya ni para el boleto de regreso tenía. Imagínense ese momento que probablemente muchos de nosotros hemos pasado. ¿Si me va a perdonar o no me va a perdonar? ¿Si me va a restaurar o no me va a restaurar? No, es que si voy a la iglesia van a decir que por qué ya voy si todo lo que hice estuvo mal. No, pero es que si hago eso entonces me van a decir pues el por qué. No, pero es que ya si voy a la iglesia van a decir que nada más soy un hipócrita y un doble cara porque soy un infiel, soy un adúltero, y si regreso a la iglesia me van a decir todos que soy así, entonces ya no voy a ir. No, pero es que si voy de nuevo a la iglesia van a decir que soy un fornicario, que soy un noviero, y no van a creer que yo voy a cambiar. Pero es que si regreso a la iglesia van a decir y van a pensar que yo soy un borracho y que soy un hipócrita y que nada más vengo así. ¿Verdad que muchos de nosotros hemos pasado por esos pensamientos? ¿Verdad que muchos de nosotros nos han pasado eso? No, pero es que van a decir que nada más soy un emocional. Van a decir que nada más vengo aquí a calmar mi conciencia. Déjame decirte una cosa: a papá no le interesa nada de lo que hayas hecho, porque Él está dispuesto a perdonar todo. Y dice: pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo que estaba muerto, diga conmigo, este hijo o esta hija, señálese usted mismo, este hijo que estaba muerto, este hijo que estaba muerto. Wow. Ha vuelto a la vida. Dios es bueno, amado hermano. Diga conmigo, he vuelto a la vida. Una vez más dígalo: he vuelto a la vida, Señor, he vuelto a la vida, Señor. El hijo que se perdió, la hija que se perdió, el hijo que estaba muerto, ha vuelto a la vida una vez más. Y estaba perdido y ha sido hallado. Wow, es tan impresionante, mis amados hermanos. El beso y el abrazo del padre hacia con su hijo es ese símbolo de la restauración completa de su lugar como hijo.
el pecador no solo es perdonado, mis amados hermanos, el pecador es tomado como justo delante de Dios. Decía Juan Calvino, el perdón de Dios no es parcial. Cuando Él nos recibe, lo hace plenamente, restaurando nuestra dignidad como hijos. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido indignos delante de Dios. Yo creo que todos en algún momento, mis amados hermanos, nos hemos sentido que ya no merecemos que el Señor nos hable, que el Señor nos ame, que el Señor, mis amados hermanos, una vez más nos vuelva a tomar en cuenta. ¿Sabe a quién le pasó? A Pedro. Lo vimos en Mateo, ¿verdad? Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro probablemente parecía el discípulo más comprometido. Hagamos un análisis rápido de Pedro. Pedro probablemente parecía ese discípulo el más entregado al Señor. El discípulo que más estaba comprometido con Dios. El discípulo que decía, yo voy a estar contigo y no importa, y si me tengo que morir contigo, que me crucifiquen contigo, Señor. Hasta traigo la espada para protegerte. Pero cuando llegó el momento más desafiante para la vida de Pedro, en ese momento traicionó la confianza y el corazón de Jesús. Dice la Escritura que lloró amargamente. Imagínese los pensamientos de Pedro en ese momento. Eres un maldito, Pedro. ¿Cuántos años tú le dijiste a Jesús que ibas a estar con Él y no estuviste ahí? No mereces ser discípulo de Jesús. A lo mejor usted ha pensado cosas peores, ¿verdad? Se ha maldecido de maneras peores. Pero algo bien impresionante acerca de esto, mis amados hermanos, es lo siguiente. Jesús se les vuelve a aparecer. Eso aparece en otro evangelio. Y les dice, echen la red del otro lado. Y Pedro lo reconoce. Y dice que corre hacia el Señor. Y dice la Escritura que llega un momento donde Jesús estaba a la orilla del mar. Y dice que estaba preparando el desayuno, ¿verdad? Preparando ahí el alimento, y dice que Pedro estaba con él. Y no sé si le ha pasado cuando uno embarra la cajeta, ¿verdad? Y se encuentra con esa persona a la que salió embarrada por la culpa de usted, y está junto a esa persona y están solos. Y a veces pasa por la mente, ya dime algo, por favor, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Por favor, ya dime algo, lo que sea, pero dime algo. Imagínese a Pedro en ese momento. Jesús haciendo el café, asando los pescados, preparando el pan. Y en ese momento voltea a ver a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Eso no se le pregunta a un traidor. Eso no se le dice a un traidor. Sin embargo, Jesús no ve a Pedro como traidor y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, que probablemente era de esos personajes que le funcionaba la lengua más rápido que el cerebro. Varios de nosotros somos así, ¿verdad? Le dice, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, Señor, te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas?
3 veces le pregunta el Señor si lo ama. Porque a Pedro se le dieron 3 nuevas oportunidades de las 3 que negó al Señor Jesús. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: estás de nuevo en el equipo. Es el pastor Dante. Te quiero de regreso, Pedro. Mis amados hermanos, hoy papá nos llama de regreso a casa. Hoy papá nos dice: te quiero de regreso. Este año lo vas a terminar en la casa del Padre. Este año lo vamos a terminar en los brazos de papá. Dice Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. ¿Cómo hay que acercarnos? Corazón sincero, amado hermano. Papá, me equivoqué, pero quiero que me limpies. Papá, me equivoqué, pero quiero que me laves. El apóstol Pablo en Romanos 8:15 al 16: pues no han recibido un espíritu de esclavitud. Diga conmigo: yo no soy esclavo del pecado. Dígalo una vez más: yo no soy esclavo del pecado. Yo no soy esclavo de ningún vicio. Yo no soy esclavo de ninguna adicción. Wow. Sino que han recibido el espíritu de adopción. Han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Abba Padre. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. La adopción es el mayor privilegio del Evangelio. Ser hijo de Dios significa ser amado, ser aceptado y ser protegido por Dios. El pecado no es dueño de nosotros, mis amados hermanos. El Señor es nuestro dueño. Dios es bueno, amado hermano. Dios es bueno, amado hermano. Dice: por el cual podemos clamar: Abba Padre. Abba es una expresión de Medio Oriente y es probablemente la primera expresión que le enseñan a los niños pequeños para hablarle a su papá. Digo, en árabe le dicen baba. En hebreo es Abba. Y Abba es la expresión más íntima y de confianza con la cual un hijo se acerca a su papá. Y Pablo aquí nos está enseñando: ustedes tienen el privilegio que ni siquiera los ángeles tienen, que ustedes pueden llamar a Dios papá, que ustedes pueden llamar a Dios papá. Mis amados hermanos, esta tarde el Señor nos está esperando. Esta tarde las puertas de casa de papá están abiertas. Están esperándonos, mis amados hermanos. Esta tarde papá nos está llamando. Esta tarde papá nos está viendo de lejos y está listo para correr hacia nosotros. Decía Charles Spurgeon: la misericordia de Dios no camina hacia el pecador. La misericordia de Dios corre con urgencia a alcanzar al pecador. A papá le urge tenernos en sus brazos, amado hermano. A papá le urge hoy tenernos en sus brazos. A
papá le urge hoy, mis amados hermanos, tenernos en sus brazos. Hoy Dios tiene urgencia por nosotros, mis amados hermanos. Hoy Dios tiene prisa por nosotros. Y Él nos está llamando, mis amados hermanos. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Hoy papá nos está llamando, mis amados hermanos. Hoy papá nos está llamando, mis amados hermanos. Póngase de pie, cierre sus ojitos, así como está usted. Así como está usted, póngase de pie. Póngase de pie, así como está, mis amados hermanos. Así como está, mis amados hermanos, póngase de pie. Cierre sus ojos un momento. Y hoy el Señor nos llama a reflexionar quizás de lo que hemos hecho. Porque recuérdese, una de las cosas, mis amados hermanos, más importantes es cuando volvemos en sí. Una de las cosas más importantes es cuando Dios nos llama, recapacitamos, nos arrepentimos, entendemos y decimos: me levantaré y voy a correr a los brazos de papá esta tarde. Cierre sus ojos y diga: yo voy a correr hoy a los brazos de papá. Yo voy a correr hoy a los brazos de papá. Yo voy a correr hoy a los brazos de papá. Hoy papá nos está llamando. Levante sus manos si las quiere levantar. Si quiere decirle al Señor: Señor, perdóname en este momento por mis errores. Perdóname, Señor. Oh, Señor, gracias, 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 papá. Así como está, así como está. Hoy papá viene por ti. Hoy papá corre con urgencia por ti. Hoy papá te está esperando. Papá nunca te abandonó. Papá todos los días estaba a la puerta esperando el día en que regresaras. Yo no sé, amado hermano, pero hoy es tiempo de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Señor, gracias papá. Gracias papá. Gracias papá. Gracias papá. Dile: hoy quiero estar en tus brazos, papá. Hoy abrázame, Señor. Hoy abrázame, Señor. Hoy abrázame. Hoy abrázame, Señor. Hoy abrázame, Señor. Hoy abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Hoy abrázame, Señor. Hoy abrázame, abrázame. El Espíritu Santo va a ablandar los corazones para que todos los que estemos aquí hoy volvamos en sí. El Espíritu Santo ablanda nuestros corazones para que todos hoy volvamos en sí. Muchos de ustedes son padres, pero antes de ser padres, ustedes también fueron hijos. Y déjeme decirle una cosa:
siempre van a ser hijos de Dios Padre, siempre van a ser hijos de Dios Padre. No importa la edad que tengamos, no importa lo que hemos hecho, no importa los errores que hemos cometido, somos hijos de papá. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, yo no me quiero. Una vez más, en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, yo no me quiero. Una vez más, díselo. En los brazos, y en los brazos, y en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Una vez más. Y en los brazos de papá, y en los brazos de papá, y en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Hay que decir, no me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras. Dile una vez más, no me quiero ir. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes. Una vez más, díselo al Señor. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes. Una vez más, díselo al Señor. Y no me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras. Mi amado hermano, y el Señor nos está llamando a casa. Hoy el Señor nos está llamando a casa. Sé que tenemos poquito espacio, pero véngase un paso al frente para acá. Demos el paso para venir a casa, amado hermano. Acuérdese, venir a casa, venir a casa, venir a casa. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Hoy el Señor está con nosotros. De papá.